hombre que dicen que pudiera ser el delfín de este sexenio, se lanzó contra un político. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, advirtió que no se permitirá el retroceso en Oaxaca y que el ofrecimiento del dirigente de Morena, Manuel López Obrador, a la coordinadora es una burla para volver al pasado, a un sistema educativo de venta y herencia de plazas, que los maestros no tengan acceso a capacitación, sigan las marchas y los niños no tengan clases. Lo que está proponiendo es restituir privilegios a un pequeño grupo de líderes sindicales en detrimento del derecho de los niños y niñas de México, y es una burla para niños y padres de familia en Oaxaca, en Guerrero y en Chiapas. No lo vamos a permitir, y no lo van a permitir millones de mexicanos, ya que nadie quiere regresar a una condición de antiguo sistema que este político López Obrador quiere restituir. ¿Es por golpearlo? Nuevamente aparece ese tipo de patadas bajo la mesa, ¿o realmente el hombre está propiciando una situación de la que apenas vamos saliendo? Es que hizo una promesa de regresarle el manejo de las finanzas, de la educación del Estado al sindicato, lo cual es una aberración. El sindicato, no a la coordinadora. Bueno, a la coordinadora, que funciona ahí como sindicato. Sí, es que ahí sí López Obrador se equivoca de lado a lado, que no ha visto las gravísimas consecuencias que ha tenido para el Estado el control que tuvo la coordinadora durante más de 20 años. Es que ahí sí fue un absurdo, pero de los grandes. Perjudicial. Claro. Para la educación. Doloroso. Y en beneficio de unos cuantos. Doloroso terriblemente, no solo para Oaxaca, sino para todo el país. Y yo creo que aquí López Obrador se puso de pechito, porque obviamente cada vez que haya posibilidad de criticarlo desde el gobierno lo van a hacer. En este caso el secretario se mete en un tema que le compete por lo que han hecho en los últimos 10 meses, porque además es el anuncio de regresar quizá a algunas de las políticas que arruinaron la educación en el Estado. Pero además, lo hemos dicho en otras ocasiones, ese es el tipo de pactos o ese es el tipo de decisiones de López Obrador con las cuales se dispara solo, porque se está metiendo a negociar con sectores o con grupos que le han hecho mucho daño a la política nacional. Él que tanto habla de la mafia del poder y siempre señala a los ricos y a los empresarios, este es otro tipo de mafia del poder. La sección 22 de la CENTE es otro tipo de mafia del poder, nada más que no es de ricos ni de empresarios, es de un grupo de, si se les puede llamar maestros o vividores o como quieran llamarle, que arruinó la educación en el estado de Oaxaca. Pues por su parte, Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, respondió a la crítica que le hizo Aurelio Nuño por la firma del acuerdo para la transformación de la educación en Oaxaca que ocurrió el pasado 22 de marzo con maestros de la entidad. Cuando hay un escándalo de corrupción que involucra a Enrique Peña Nieto, o sea, a diario, mandan a la Secretaría de Educación a atacarnos. De esta manera, el tabasqueño no solo respondió al titular, sino también aludió al escándalo de los paraísos fiscales en los que aparecen varias empresas mexicanas, entre ellos Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario del grupo IGA, beneficiado con millones de contratos por la administración del presidente, así dijo. En la firma de dicho convenio, sostuvo que es el primer paso una vez que el candidato de Morena al gobierno del Estado gane las elecciones
para que se lleve a la práctica un modelo educativo popular de alto nivel académico incluyente, con dimensión social y cultural, fundado en el diálogo con los padres de familia, maestros, comunidades y sociedad en conjunto. Oaxaca se convertiría así en un laboratorio de transformación educativa del país. Pero no sería con la sección 22, porque ella habla de diálogo, de cooperación con los padres, de avance académico, cosa que no ha sucedido, que ellos han rechazado modificaciones académicas importantes como la educación tecnológica en lenguajes que no sean los autóctonos. Todo eso ha sido rechazado a lo largo de los últimos años. Entonces, ¿con quién lograría eso que él propone? No dice. Pero además la experiencia en el ámbito educativo que tiene López Obrador ha sido totalmente equivocada. Ninguno de sus proyectos educativos que hizo como jefe de gobierno en el Distrito Federal tienen ni la calidad ni la validez que se requiere para lograr una calidad de excelencia en México. Las escuelas aquí... Las escuelas que él hizo. Y ahora ve lo que está sucediendo en la delegación Cuauhtémoc. Prepas para todos. Ah, sí. ¿Y con qué la van a mantener, digo yo? Van a poner escuelitas en la casa desocupada en tal rumbo o en el tercer piso de un edificio que esté desocupado. No, eso no es calidad ¿Con qué educativa. calidad educativa? Exacto. No tienen... que me perdone Manuel López Obrador, a lo mejor sabe mucho de otras cosas, pero de educación creo que no sabe nada. De 60 años, Rosa Gómez Ochoa. Este programa es como el cáncer. Daña las células viejas dañan, no permiten crecer a las células jóvenes, sanas, fuertes. Así están ustedes, enquistados, haciéndose comparsa del gobierno en turno. Es un espacio que bien podrían aprovechar jóvenes, verdaderos talentos. ¿Como quién? Presente. ¿Como quién? No, cuando hubo aquel movimiento juvenil que luchaba y gritaba y exigía, y luego les dijeron en Televisa, bueno, pues vénganse, aquí les vamos a crear un programa que pasa los domingos por la noche. Sí, muy noche, por cierto. Pues ahí están. No, ¿Y qué pasó con ellos? ya ni están. Ya no. ¿Ya los quitaron? Como la mazorca. Ya. Queda uno, ¿cómo se llama? Ay, Genaro Álvaro. Sí, sí, ¿cómo se llama el programa? Genaro Lozano. Ese era el del grupo 130. Sin filtro. Sin filtro. Sigue existiendo. El programa lo sí, vi y todavía lo tiene esta semana. Claro, el programa existe y sigue Lozano ahí. Que además él es un tipo sesudo, sin duda. Pero al lado de él estaban los del 132, ¿cómo se llamaba el del bigotito? Antolini. El Antolini. Y otros dos que estaban ahí y ya se han ido yendo. Es que exactamente, o sea, lo del 132, como siempre nos vamos a la primera, ¿no? Sí se organiza, sí se manifiesta. De hecho, se manifiesta en contra de la candidatura de Peña Nieto. Se crea el movimiento, hacen incluso un congreso universitario con algunas medidas y luego desapareció. Pero se hablaba de que el 132 venía a revolucionar México por completo, que era la primavera mexicana, pero fue una primavera que terminó rápidamente siendo invierno, porque no movió un voto más, no llevó a las urnas un voto más de la gente que votó, es decir, no hubo un cambio cualitativo en las elecciones del 2012, y luego terminaron haciendo programas en Televisa, a quien bloquearon como 17 veces durante todo el periodo de las elecciones del 12. ¿Qué esperabas de un movimiento que nació para... El movimiento nació para la campaña política. Pues se murió cuando se acabó la campaña política, por favor, no daba más. Pero, a ver, díganme, los jóvenes talentosos que vienen ahí atrás empujando el Wherever Tomorrow. El espectáculo
la taquilla, lo que tú quieras, ahí está. No, y sí los hay. Yo soy creyente de que hay jóvenes muy talentosos. Lozano a mí tiene sus detalles, sus brillos, ¿no? Ese que dirige el Pulso de la República, Chumel Torres, se me hace un tipo sensacional. El propio Wherever Tomorrow, se me hace esos chavos que están surgiendo y tienen mucha presencia. Pero de eso siempre ha habido. Eso. Siempre han existido. Pero necesitamos esperar que cuajen con esa presencia, con eso. Cuando había aquel programa de los señores catedráticos, alguien pensó en los niños y se llamó también a un grupo juvenil para que desarrollaran la misma idea a nivel infantil. Sí, llevaron a verdaderos talentos, entre ellos estaban María Victoria Llamas, Carlos Monsiváis llegó a estar entre los niños catedráticos. Juan Calderón. Siempre ha habido. Sí. La juventud automáticamente se va abriendo paso y tiene que llegar a ocupar puestos importantes, pero eso es como el sazonar algo, como el fructificar y convertirse después en manjares algunos frutos. Y mal haría la juventud si no tiene esos momentos o tiene ese tipo de talentos que se van desarrollando. Es normal, son jóvenes, hay que ser contestatario, rebelde, cada quien en su época. Yo creo que reivindican las banderas de su época. Pero fuera de ahí, no es tampoco, no podemos decir que hemos vivido un movimiento juvenil extraordinario que le dio un giro de 180 grados a la historia. No, simplemente respondió a un momento específico durante unos meses y es todo. Como hubo los muchachos del 68 y luego los de los 70, es parte de la propia naturaleza del ser humano. Oye, pero los del 68 fueron golpeados criminalmente. Sí, no. Fueron traumados. Hombre, arrestados durante perseguidos, sí, años, no, nada que ver. Por eso también, fíjate cómo la percepción de las épocas, porque los jóvenes del 132 decían que querían libertad de expresión, que estaban totalmente reprimidos, y realmente ahí te das cuenta que el país cambió en 40 años muchísimo. O sea, porque la represión, los desaparecidos, los perseguidos y los encarcelados y torturados en Lecumberri, por ejemplo, que además se sabía, eso sí lo vivieron los de los 68. Hoy los chavos, acuérdense, en aquella manifestación de noviembre del 14, quemando una efigie del presidente Peña Nieto en el Zócalo. Eso jamás era impensable. Acuérdense cuando la bandera rojinegra en el 68 llegaron el ejército a dispersar a todo mundo y al otro día hubo una manifestación para desagraviar a la bandera, organizada desde luego por el gobierno y los burócratas. Venimos a fuerzas. Sí, gritaban. Pero y luego el dedicarse 100% de tu tiempo de comunicación a la crítica del gobierno federal, es excesivamente aburrido. No hay material, pues, como para estar, no hablar de otra cosa más que de Ayotzinapa, que de si el movimiento magisterial, que si tal lado. En efecto, y de eso se habla aquí. Y se habla de manera crítica. Yo no he sentido que digamos, ay, qué bueno que el gobierno hizo bien o el gobierno no tiene absolutamente ninguna responsabilidad. Al contrario, simplemente se trata de deslindar muy bien hasta dónde llega la responsabilidad del gobierno y lo que puede hacer para que esto no se repita y para que esto se resuelva. Oye, ¿y qué edad tiene esta adolescente talentosa e incomprendida? ¿Qué edad tiene la persona que llamó? Pues poca, porque no es como de las culturas ancestrales que aprecia a los adultos. 60 años. No. Ay, ¿qué cree? Usted ya va a entrar a nuestro equipo de cáncer. Pero además, con todo respeto, un breve paréntesis, que se informe, porque el cáncer es justo lo contrario. Son las células nuevas las que vienen enfermas, no las viejas. Por eso es más peligroso en jóvenes y en niños.